Amigos de Agenda Parlamentaria, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición. Uno de los temas fundamentales del actual gobierno es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. Se han dado ya pasos importantes, mejorar, por ejemplo, las condiciones de los trabajadores CAS, los contratos administrativos de servicios, entre otros. Hay otra propuesta que está referida a lo que significa las inspecciones laborales. Y para ello hemos invitado al congresista Justiniano Apaza Ordóñez para que nos dé mayores detalles. Congresista, bienvenido. Sí, muy buenos días. Agradeciendo esta gentileza como siempre. Tengo que manifestar de que el gobierno de nuestro presidente constitucional, preocupado siempre por la recuperación más que todo de los derechos laborales, en primera instancia se determinó la eliminación progresiva y gradual del sistema CAS. Gracias a ello ya los trabajadores, si no es en forma completa, por lo menos en forma relativa, va recuperando sus derechos conculcados por gobiernos anteriores. Pero aquí surge el problema que los trabajadores no gozaban de una inspectoría para ver efectivamente de parte del Estado si es que las empresas o los sistemas patronal estaban cumpliendo con todo lo que deben de gozar los trabajadores. Seguridad sobre todo. Se han cometido muchos excesos, ¿verdad? Por ejemplo, desde el que va a trabajar más de las 8 horas hasta otros. Sí, más que todo no tienen seguridad. Y las condiciones. No se cumple la ley, no se pagan las horas extras. Beneficios, las horas extras. Entonces, el gobierno ha planteado un proyecto que viene del Ejecutivo, que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, llamado SUNAFIL. Es un nuevo modelo organizativo que dotará de mayor eficiencia, de mayor eficacia en el control. El presidente Humala anunció esto el 28 de julio, ¿verdad? Anunció, y nosotros como parlamentarios de la bancada nacional estamos en la obligación de fomentar, sustentar y defender esta posición que tiene pues de todas maneras grandes detractores, sobre pretexto de que se le quita atribuciones a los gobiernos regionales, ya que las gerencias de trabajo de los gobiernos regionales se ven pues prácticamente atados de manos porque no tienen la infraestructura, no tienen el presupuesto necesario para poder cumplir. Imagínense, hay regiones como Amazonas, San Martín y otras que ni siquiera tienen un inspector laboral. Entonces, a petición más que todo de los propios trabajadores, como agrupados en la CGTP, en la CTP, en la CUT, han determinado de que el gobierno apresure de que se aumente el número de inspectores a través del gobierno central, creando la SUNAFIL. Sí, congresista Apaza Ordóñez, una precisión. ¿Los inspectores laborales dependen del Ministerio de Trabajo o de las regiones? Bueno, hasta en la actualidad dependen de los gobiernos regionales, pero ellos, de acuerdo a la ley, no pueden contratar, contratar a estos inspectores, un trabajador, porque tendrían que hacerlo el sistema CAS, y eso no le da seguridad ni se cumple un requisito fundamental a un convenio, el 81 de la OIT, que exige de que en todas las transacciones internacionales, fundamentalmente, el cumplimiento al respeto a los derechos laborales de los trabajadores. ¿Y quién va a garantizar eso? Es el gobierno de nuestro país. Claro, voy a hablarle como si fuera dirigente sindical. Cuando yo siento que la patronal ha violado mis derechos o está, digamos, abusando de los derechos de un trabajador, voy a la puerta del Ministerio de Trabajo y ahí hay una oficina, ¿verdad?, que recibe los reclamos. Lo mismo ocurre en las regiones. Igual ocurre en las regiones, pero tienen el percance de que 4 o 5 inspectores no se abastecen, dado, por ejemplo, en los centros mineros, en los centros textiles, en los centros alejados de las urbes generalmente, la inspectoría es nula, porque no tienen la infraestructura del caso. Gobiernos regionales que no presupuestan siquiera en su manejar económico la partida necesaria para tener estos inspectores. Por eso el gobierno central ha creado esta superintendencia, la SUNAFIL, con el fin de garantizar el estricto cumplimiento de la ley de seguridad y de salud de los trabajadores, que fue también aprobado por el Congreso de la República, porque la tarea de nuestro gobierno es velar por los trabajadores. Ahora, ¿cómo garantizar, cómo la superintendencia, una vez que esté creada, va a garantizar, por ejemplo, que se visite permanentemente o se hagan inspecciones que sean inopinadas, ¿verdad? Porque así tienen que ser. Y además, que estos funcionarios no sientan la tentación de recibir algún estipendio de parte del empleador. Ese es uno de los objetivos, porque en las regiones generalmente el poder económico dobla la cerviz
¿no? de los inspectores, porque como son empresas grandes y estos servidores no ganan lo suficientemente necesario para supervivir, se ven a veces por la necesidad misma. Y más aún, lo grave del problema es que en la mayoría de los casos en las regiones interiores del país, los propios gobiernos regionales son juez y parte. Y como juez y parte no pueden hacer pues, la inspectoría, por ejemplo, en obras de construcción civil, donde los trabajadores no tienen las implementaciones del caso, no tienen la seguridad del caso, en los centros mineros de igual manera, porque no tienen la implementación. Aquí por eso en Lima solamente las constructoras, por ejemplo. Así es, ¿no? Donde reinan las mafias y donde hay malos patrones, desgraciadamente. ¿Qué más diríamos en provincias? Es algo que no le va a gustar a los dueños de difusión, ¿no? Por ejemplo, canales de televisión, canales o emisoras, donde hay jóvenes, tanto hombres como señoritas, que trabajan y sin embargo no les pagan ni el sueldo mínimo, no les pagan horas extras, no les pagan planillas, es decir, están al abandono y le dan la oportunidad de que estos jóvenes, tanto hombres como señoritas, estén proclives a convertirse en sicarios de la pluma o sicarios del micrófono, porque no tienen de dónde vivir, ¿no? Claro, ahí quizás usted tiene algo de razón, porque se han creado rubros como practicante o el de colaborador, ¿verdad? Sí, generalmente la utilidad, la utilidad que ellos, o la modalidad que ellos utilizan es de colaborador. ¿Por qué? 300 soles, 200 soles. Y le dicen tranquilo y llanamente, le dicen, búscate pues publicidad. Claro. Y todavía la publicidad consigues y le tienes que pagar al dueño de Volviendo al tema de la superintendencia, a ver, congresista Justiniano Paz Ordóñez, ¿esta superintendencia, digamos, contrataría, sería la que pagaría los sueldos a los inspectores? Yo creo que el Estado, al asumir y la creación de la SUNAFIL, tiene el presupuesto necesario, ¿no? A través del Ministerio de Trabajo para poder solventar un buen sueldo y una buena preparación, una buena capacitación a todos los inspectores para que puedan tener pues la amplitud del caso requiere. ¿Y se habla de algún porque número? Son gente incluso desconocida para algunas empresas de la región, mientras la familiaridad y la amistad en las regiones cunde, y eso a veces que las inspecciones sean pues favorables siempre al patrón, siempre a los que tienen. ¿Y cómo establecer no a los trabajadores? El número de inspectores por cada región? De acuerdo a las necesidades, según este proyecto de ley, de acuerdo a la población, de acuerdo a las necesidades que tenga tanto de centros laborales, centros mineros o centros donde haya y existan trabajadores. ¿Y qué condiciones debe tener el inspector laboral? Tiene que tener una preparación, una capacitación, un cabal conocimiento de lo que significan los derechos laborales. Nosotros creemos de que esto garantiza, ¿no?, el desenvolvimiento, no solamente un trabajo decente de los hombres y mujeres de nuestro país, sino sobre todo garantiza también el buen desenvolvimiento que debe existir entre el empresario, entre el trabajador y el Estado, porque el Estado controla el cumplimiento de las leyes, el trabajador cumple con sus obligaciones y consecuentemente también los empresarios tienen que reconocer todos sus derechos laborales. El hecho nomás de que no le reconozca sus 8 horas de trabajo, el hecho de que no los pongan en planillas, el hecho de que no estén en el seguro social, es un abandono moral en que los dejan a los trabajadores y esto no se puede permitir. Y este gobierno es consciente y está asumiendo esta responsabilidad. Hemos sido duramente criticados en el Pleno, pero ¿por quiénes? Por gente que siempre ha estado acostumbrado a vivir de la explotación o la conculcación de los derechos de los trabajadores. Y esto no puede seguir. ¿Dónde está actualmente este proyecto del Ejecutivo que usted lo está sustentando? Lo estamos sustentando ya en el Pleno el jueves pasado y lo vamos a hacer este jueves ya para la votación. Que ya fue dictaminado en comisiones. Fue la situación de una mezquindad política que querían satisfacer el sector de la oposición, que en plena discusión de este tema plantearon de que vinieran inmediatamente al Congreso los señores ministros de Defensa, como también del Interior, ¿no? Para no tocar el tema. Para no tocar el tema. ¿Y qué atribuye, digamos, la oposición quienes están en desacuerdo con el proyecto? ¿Qué argumentan? De que se está atentando contra la regionalización, contra la descentralización. Y esto es falso. No se está atentando contra el desarrollo y el proceso de la descentralización. Ojo, y eso queremos decirlo claramente. Se está delimitando simplemente de que los gobiernos regionales, dado a su poca capacidad
de distribución económica y la poca tenencia de inspectores determina de que no pueda copar la totalidad y se va a dedicar más que todo a la inspectoría de las pequeñas y medianas empresas, que son casi un 60% de lo que asumiría en su responsabilidad las regiones, y el resto lo tendría el gobierno central. Por tanto, no estamos atentando de ninguna manera, sino delimitando nomás, delimitando aspectos fundamentales con derecho a respeto de los trabajadores. Y esto a exigencia de la CGTP, de la CTP, de la CUT y todas las organizaciones laborales. Entonces, ¿qué estamos haciendo como gobierno? Entender y comprender, ¿no?, a los trabajadores. ¿Y qué hacemos los congresistas? Estamos simplemente hablando en nombre de ellos. Correcto. Yo quería aprovechar su presencia aquí en los estudios para preguntarle algo a usted como sindicalista, quiero una opinión suya, más que como parlamentario, del tema de las AFPs, esta reforma que se aprobó acá en el sistema privado de pensiones y que ha hecho, congresista, que en los últimos días el sistema privado de pensiones tenga que reducir los montos de las comisiones, ¿no?, que tanto nos cuesta, porque pareciera que con la crisis mundial solo perdemos los trabajadores, pero las AFPs no pierden nada. Esto causó... Tenemos que mojarnos todos en la crisis, esto, ¿no?, causó un gran revuelo a los intereses de la gran banca comercial. Y lo importante que hay que recuperar es la situación de que ahora tienen los trabajadores participación, por lo menos, en estas AFPs. Y por otra parte, se ha permitido y se ha exigido que esto entre pues a una licitación para que no haya el monopolio constante y la condicionalidad a que tenemos que someternos los trabajadores. Aquí, como dueños de nuestro dinero, el trabajador, el ciudadano común y corriente que esté en una AFP, tiene el derecho, por todos los medios que se quiera, de participar y pertenecer o retirarse de una determinada empresa. Por eso que hace unos pocos días se ha llevado a cabo una licitación y ha bajado el valor incluso de las comisiones. ¿Por qué? Porque anteriormente pues eran intocables. Los intereses, usted ha visto cómo la banca, a través de algunos lobbies que hay en el propio Congreso, porque no vamos a negar que dentro de los integrantes del Congreso hay gente interesada en defender los intereses de los poderosos. Cuando alguien dice en el Congreso de que no se representa poderes económicos, sí lo hay, y sí lo hay cuando se tangibiliza precisamente, se toca estos temas, como la SUNAFIL, como el problema de las AFP, como la ley de seguridad de los trabajadores, ¿qué debe cumplirse? Correcto, congresista Justiniano Apazo Ordóñez, le agradezco muchísimo, usted representa a Arequipa, vamos a convocarlo en otra oportunidad para seguir tocando otros temas laborales y por supuesto, seguiremos conversando. Le agradecería grandemente que me permita unos segundos. A ver, aprovechemos un minutito. Sí, estamos convocando un gran foro para ver el problema del régimen laboral de exportaciones no tradicionales o pidiendo su derogatoria modificación. Esto debe realizarse el miércoles 3 de octubre con organizaciones que son fundamentalmente los trabajadores textiles, quienes después de 30, 40 años trabajan esporádicamente, son esquilmados, es decir, para que ya redundamos en la necesidad de ellos, los convocamos a todos ellos en el auditorio de Faustino Sánchez Carrión, la calle Zángaro, para que podamos dilucidar, con la participación incluso de empresarios, de congresistas de la oposición y nosotros y los trabajadores. Y varios gremios textiles están ahorita en paro o en pliego de reclamos. Están en pleno de reclamos porque me no se respeta un amigo que trabaja justamente en este rubro que solo le quieren aumentar un sol diario. Así es. Y ellos piden 5. A través de los 30, 35, 40 años que les dieron por la libertad y la flexibilidad de no pagar los impuestos y de tener facilidades, nunca se ha revertido en favor de los trabajadores. Y esto es algo grave. Correcto. Es hora de que los trabajadores reconozcamos. ¿Va a ser el que nos repite el día? Es el día miércoles 3 de octubre a las 6 de la tarde en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Los invitamos y ojalá participen todos y saquemos conclusiones para exigir a la mesa directiva de nuestro Congreso se ponga en tapete esto, porque ya está siendo postergado demasiado. Correcto, muy amable. Muchísimas gracias. Justiniano Apazo Ordóñez, representante por la región Arequipa, estuvo aquí en Agenda Parlamentaria.